pasaportes de COVID a bordo, pero sí se llevó a cabo el proyecto y la Florida hizo 5 pozos para Pemex bajo nuestra operación hasta que cambió de dueño y ahí sigue, yo creo, enfrente de Kentucky. Entonces, vamos a ver un poquito cómo avanzamos aquí hablando del sector upstream ante la transición energética. Varios puntos que quiero reenfatizar. Muchos de ustedes son especialistas del sector energético, pero hay cosas que hay que replantear y está cambiando un poquito el enfoque y el debate global sobre el tema. Lo importante que hay que recordar es que sí, la demanda energética creció en 2024 y va a seguir creciendo en los años que vienen. Y en particular puse aquí la Agencia Internacional de Energía entre paréntesis, porque ella misma, era el organismo que hasta recientemente nos decía no, el consumo energético se va a estabilizar en 2030 y de aquí vamos a ver una baja lenta hacia el 2050 y el 2060. Hasta esta agencia hace unas 2-3 semanas ha revisado su pronóstico y reconoce también que el consumo energético va a seguir creciendo hasta el 2050 y en particular el consumo de los hidrocarburos, que todavía hoy día representan 80% de la demanda energética mundial. Estamos hablando de todo el transporte, de generación eléctrica, todo. Entonces es un pilar fundamental pues del sistema energético mundial. Pero esto ustedes lo saben. Y este crecimiento de los hidrocarburos se espera en particular en los países emergentes. Es donde pensamos que se va a utilizar más la energía fósil en los 25 años que vienen. Además, hay presión regulatoria social por reducción de emisiones, lo saben ustedes todos, ven en las noticias, escuchan organizaciones que hacen bloqueos, que reclaman que se reduzcan las emisiones, que se abandone el petróleo y el gas para las más radicales. Hubo la COP la semana pasada en Brasil, donde hubo reivindicaciones de este tipo, hubo de hecho un debate entre diferentes tipos de países sobre el tema. Entonces es un tema agudo y como empresa, como organización, es muy a menudo difícil de encontrar el buen balance, ¿no? Siempre alguien va a estar infeliz. La paradoja para nosotros en el upstream o río arriba es que nos piden seguir operando hasta crecer nuestra producción mientras bajamos nuestra huella de carbono. Entonces eso quiere decir que vamos a tener que cambiar algo en la manera de operar. Además, para hacer el contexto un poquito más complicado, la inversión exploratoria en los últimos 10 años ha sido estancada o ha sido lenta. ¿Y esto qué quiere decir? Que los campos que operamos hoy día, que explotamos hoy día, son campos maduros, que pues por definición son campos que emiten más emisiones y que tienen equipos menos modernos que los nuevos campos, no los greenfield. Además, un nuevo punto, no es un punto nuevo, pero es un tema que regresó en la actualidad en los últimos 3 años, en particular en Europa, pero en el mundo entero, es el tema de la seguridad energética o la soberanía energética. Hemos visto a los europeos que tuvieron que cambiar su fuente de gas natural en un asunto de meses cuando Rusia invadió Ucrania, que de hecho no lo logró, solo parcialmente. Y aquí en México hay un debate cada vez más público sobre el gas natural que recibimos de Estados Unidos. Todos saben, 70% del gas que consumimos en este país viene de Estados Unidos. 54% de la luz producida en México es producida con gas natural americano. Como país es un problema, aunque es un gas barato, como país soberano es un problema. Mañana Washington puede apagar el país en 2 horas. El desafío entonces es producir más limpio, pero no producir menos, mantener por lo menos la producción hasta al incrementarla tantito, ¿no? Entonces, antes de pasar a los casos de estudio, querría volver a definir las emisiones. ¿De qué hablamos? Emisiones de alcance 1, alcance 2, alcance 3. Seguro escucharon estos conceptos, que son los 3 tipos de emisiones de gas de efecto invernadero que tienen las organizaciones y las empresas privadas en particular. Pero ¿qué quieren decir exactamente 1, 2 y 3 en el sector de exploración y producción?
Empezando por las de alcance 1, son las emisiones originadas por la combustión de combustibles fósiles en operaciones internas. Típicamente, una plataforma de perforación está alimentada por un generador diésel. Las emisiones producidas por la combustión de este diésel son emisiones de alcance 1. En petróleo y en upstream hay otro tipo de emisiones de alcance 1 muy importantes. Son las emisiones que decimos fugitivas. Son las emisiones accidentales, no deseadas que tenemos en la producción, en particular todas las fugas de gas que podemos tener en los ductos que sacan el petróleo y el gas del pozo de producción, ¿no? El transporte de este petróleo con su gas asociado, si tiene ductos un poquito viejos o si no están bien instalados, estas fugas emiten mucho gas a efecto invernadero, y en particular el metano, si este gas no se ha consumido, tiene un efecto invernadero particularmente intenso. Y también, eso es más anecdótico, pero son las emisiones generadas en procesos industriales. Aquí, en este último punto, insisto en algo en particular, son las operaciones de fraccionamiento. Hay un debate en el país en cuanto a las frutitas, el shale oil, si vamos o no, si fraccionamos o no, eso es el debate. Si el país decide ir, pues estas operaciones de fraccionamiento también tienen consecuencias importantes en términos de emisiones. Esto es alcance 1. Alcance 2, bastante sencillo, es toda la energía que se va a consumir en la operación que está generada fuera de la plataforma de producción o de perforación. Entonces, si la plataforma está conectada a una red eléctrica, vamos a decir, o a un productor externo de energía eléctrica y que se alimenta a partir de esto. Estas emisiones alcance 1 y 2 las diferenciamos aquí. En la realidad, los compromisos que toman las empresas siempre combinan las dos. Lo van a ver en un gráfico en 2 láminas. Entonces, la clasificación entre 1 o 2 no importa tanto. Los compromisos se toman al nivel de las emisiones 1 y 2 juntas. Las emisiones que traen un tema en la industria son las emisiones de alcance 3. En general, ¿qué son las emisiones de alcance 3? Son las emisiones emitidas por todos los proveedores y las emisiones emitidas por el cliente al uso de tu producto. Y este último punto es el punto más sensible de la industria y es un punto sumamente difícil, ¿no? Si usted es Pemex, por ejemplo, y vende gasolina, no puede decir a su cliente, oye, pues utiliza un coche más eficiente para que tus emisiones de alcance 1, que son las emisiones de alcance 3, sean más intensas, ¿no? Es un diálogo muy difícil que tener con sus clientes. Entonces, aquí también hay un debate público. El director de ExxonMobil en particular está muy vocal en decir no deberíamos contar las emisiones de alcance 3 para las petroleras, porque estas emisiones son la responsabilidad del cliente final y nosotros, como mero productor de hidrocarburos, no es nuestro rol considerarlas. Es un debate, está abierto, hay muchas cosas que se platican en el mundo sobre el tema, pero sí, este acercamiento de la industria al tema va a definirla en los meses y los años que vienen. Y justamente, si miramos un poquito los compromisos de descarbonización de las grandes petroleras mundiales, pues vemos algo así. ¿Qué vemos? Que Eni y Reliance, los hindús, se han comprometido a ser net zero en 2035 para sus emisiones de alcance 1 y 2. Están aquí. Alcance 3 es más abajo. Repsol en 2040. Y la mayoría de las empresas, y las empresas estadounidenses en particular, y las NOC como Aramco o Petrobras, se han comprometido a ser net zero en 2050 para 1 y 2 solo. Hay unas que fueron más allá, que se comprometen a ser también net zero para sus emisiones de alcance 3 a horizonte 2050, que ven aquí: BP, Eni, Equinor, la NOC de Noruega, Repsol, Total y Shell. A ver si lo logran, es un compromiso sumamente fuerte.
Aquí no veo a nadie quejarse porque Pemex no está bien ubicada. El gráfico tiene un año y Pemex el año pasado hizo un compromiso de ser net zero en 2050 también. Entonces se ha movido con este grupo principal y sobre todo con Aramco y Petrobras, que son no como ella y que tienen el mismo mandato social y político y etcétera, y económico y etcétera. Entonces Pemex va a necesitar mucha ayuda para lograr esta meta. Ahora bien, ¿qué son los retos que tenemos en exploración y producción para lograr estos objetivos? No hay preguntas, están claros sobre los alcances. Muy bien. Uno de los principales, lo mencioné ya a través de las fugas, es reducir las emisiones de metano en operación de perforación. Cuando hacen un pozo, pues fatalmente una vez que pegan al reservorio va a salir gas asociado. Y este gas, si no lo controlan, sale al aire, es un gas de efecto invernadero sumamente potente. El metano solo tiene una duración de 20 años en la atmósfera, pero tiene un potencial invernadero mucho más fuerte que el CO2, del cual hablamos a menudo. Es un gas invernadero mucho más potente. Y este metano se puede observar con satélites. Seguro ya escucharon, hay varias empresas que lanzaron satélites que espían o que monitorean, no sé cómo lo queremos decir, a las operadoras petroleras para ver cuál es su perfil de emisiones de metano. Ahora se controla desde satélite. También hay que gestionar el gas asociado, aunque lo hayan canalizado y que lo manejan y que lo controlan, hay que hacer algo con este gas. Y a menudo, si estamos en un lugar remoto que no tiene la infraestructura para aprovecharlo, pues hay que quemarlo, se quema y ahí también tenemos emisiones. Es uno de los temas más sensibles de Pemex hoy día, ¿no? Tiene muchos pozos donde no pueden aprovechar su gas y lo tienen que quemar, cuando sí podría ser un recurso económico para la empresa y para el país, obviamente. Pero no es solo de Pemex, es de todas las empresas que tienen operaciones un poquito remotas y el petróleo muy a menudo está en lugares remotos. Se puede buscar también optimización energética en las instalaciones de producción. Vamos a hablar de esto en un caso de estudio de IA, de almacenamiento, de optimización del aprovechamiento de la generación eléctrica en la plataforma. Y también las empresas petroleras están respondiendo a través de estas iniciativas pues, a la presión ESG, a la presión de los inversionistas, que a menudo, por ejemplo, los bancos van a condicionar un préstamo a un perfil o a un compromiso, por lo menos, de descarbonización validado, certificado, auditado. Entonces, es muy, en las grandes petroleras, ahora escuchamos en las mesas directivas al director financiero diciendo a su director operativo: me tienes que seguir generando el mismo ingreso, pero tienes que emitir menos, si no, no voy a poder conseguir el préstamo o el refinanciamiento que necesitamos para tu operación. Entonces pone muchísima presión en los equipos de operación en particular. Los otros puntos aquí, pues hay también un cumplimiento regulatorio ambiental que está creciente en el mundo entero. Se requiere cada vez más certificaciones, verificaciones, auditorías, y esto pesa también en las operaciones, ¿no? El director de pozo, el director de plataforma, es una nueva obligación que tiene que respetar, además de todas las otras, que es la operación, la seguridad industrial, el modelo económico y todo, y tienen también que cumplir con estas normas que a veces, hay que decirlo, son bastante complicadas. En los campos maduros les mencionaba en la primera lámina que falta inversión exploratoria, que ahora tenemos campos más viejos que hace 10 años y forzosamente pues estos campos utilizan tecnologías, equipos más viejos. Hay campos que producen que tienen 30, 40, 50 años. Estoy enterado, yo trabajé en una operación en Brasil donde utilizaba la plataforma de producción un motor de locomotora de tren. Entonces eso es una tecnología que tiene más de 60 años y estos equipos fatalmente pues emiten más, ¿no? Entonces la idea es también ver cómo podemos hacer un retrofit de estos campos y de estas infraestructuras de producción en campos maduros para que emiten menos, que sean más eficientes, más inteligentes también. Y
constatamos también al nivel de los bancos pues, una competencia del capital o para el capital con los proyectos de energía renovable, y también con esto las empresas petroleras tienen que competir, ¿no? Es mucho más aceptable al nivel social para un banco hacer un préstamo a una empresa de renovables que a una empresa petrolera. Entonces es mucho más fácil para la empresa de renovables de presentar un plan de inversión que la empresa petrolera va a tener que justificar todo mucho más, y tu inversión está a 30 años, estás más allá del 2050, ¿cómo me dices que vas a hacer net zero en 2050 si tu inversión tiene un modelo hasta el 2055? Son preguntas, que reciben los directivos petroleros bastante seguido. Y hasta podemos ver, hablando de los campos maduros y de estas obligaciones, podemos ver activos que simplemente se van a encontrar parados porque pues, su perfil no es reparable, no es recuperable, su perfil de emisión, y la autoridad va a obligar al operador a cerrar el activo meramente. Es en particular un debate que vemos en el Reino Unido ahora en el Mar del Norte. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Pues podemos electrificar. Como en el resto de la industria y del mundo, una de las soluciones, en lugar de seguir utilizando generadores de diésel o de seguir utilizando electricidad generada por fósiles, podemos buscar electrificar una operación y electrificar el suministro energético de la plataforma, sea de producción o de perforación. Eso es una de las grandes soluciones. Vamos a ver un ejemplo. También en el sector petrolero se habla mucho del hidrógeno azul a partir del gas natural con CCUS. ¿Qué es esto? Es que recuperamos el gas natural, lo reformamos, nos quedamos con el hidrógeno, que llamamos azul en este caso. ¿Y por qué azul? Porque hemos capturado el CO2 que vamos a inyectar en un pozo o en un reservorio subterráneo, a menudo un CCUS, donde se va a capturar, y así mi uso de este gas natural es teóricamente net zero. Podemos también automatizar la perforación, hacerla más inteligente, que anticipe más, más previsible, y esto permite también tener operaciones más eficaces y que emiten menos. Les hablaba del monitoreo satelital. Esto sí, si viene de un externo para la petrolera, la puede molestar a veces, pero hay petroleras que obviamente también utilizan el servicio y buscan saber dónde se les escapa metano, porque de hecho pues es un recurso económico que se va al aire, ¿no? Entonces vemos cada vez más soluciones así. Empezamos por satélite, y una vez que hemos visto más o menos dónde está, se acercan con drones, y con drones pueden ubicar la fuga de manera muy rápida. Y la digitalización en general también va a ayudar en esto con la inteligencia artificial. Hay soluciones que permiten otra vez ahora hacer las operaciones de manera mucho más eficaz. Entonces aquí les voy a, falta la E, pero les voy a enseñar dos casos de estudio, ¿no? Una a nivel nacional, una política a nivel nacional en Noruega, y una a nivel local, una solución tecnológica que han permitido a petroleras descarbonizar sus operaciones de producción, de exploración y de producción. Empezando con Noruega. No sé si son familiares con Noruega. Aquí es el país en gris oscuro, es Noruega. Aquí es el mar pues, del norte y de Barents, creo. Lo siento, la definición de la imagen no está muy buena, pero los colores que ven son los grandes campos petroleros de Noruega. Están costa afuera y están en aguas profundas. Gracias. Así ven un poquito la cuenca y ubican la geografía de Noruega y de sus pozos petroleros. Gracias, Wendy. ¿Podemos regresar? Sí, ya. Y aquí lo que pueden ver es una instalación típica, varias plataformas de producción que se encuentran costa afuera en clusters y que permiten recuperar el crudo que está enviado después a la costa para producir. Un sistema muy similar a lo que tenemos en México, en Campeche, por ejemplo, nada más que las distancias son un poquito más lejanas. Entonces, ¿qué decidieron hacer los noruegos? Decidieron conectar 16 campos de costa afuera
a la electricidad del continente. Entonces, hasta ahora estaban generando su energía en estas plataformas con generadores, sea de diésel o de gas natural, pero con energías fósiles. Y dijeron, no, vamos a conectarnos a la red eléctrica nacional. ¿Y por qué? Porque Noruega está bendita con sus recursos energéticos. No solo tienen mucho petróleo, pero también tienen mucha hidroelectricidad. Presas que producen mucha electricidad y de hecho tienen un superávit y exportan esta electricidad al resto de Europa y tienen buenos ingresos de esto. Al conectar estas 16 plantas a la red eléctrica del continente, han logrado una reducción del 86% de sus emisiones de alcance 1 y 2. Es tremendo, tremendo. 86 haría soñar cualquier director de empresa petrolera. Tuvieron que jalar 292 kilómetros de cables submarinos para hacer estas conexiones. Y al final piensan que han ahorrado cerca de 5 millones de toneladas de CO2 emitido en 2025. Otra vez es una cifra muy importante, muy alta. Entonces, un éxito, sí, pero esto publicaron hace un mes en el sitio web de Equinor, que dice, les puse la traducción, pero básicamente dicen que vamos a tener que suspender el proyecto. Sí es un éxito en términos de descarbonización, acaban de ver las cifras, pero en términos económicos no tanto. ¿Por qué? Porque como les acabo de comentar, esta hidroelectricidad que estás desviando hacia sus propias plataformas, las vendían al continente europeo y en particular a Alemania. Y tenían una fuente de ingreso muy importante con esta electricidad. Y al quitar esta fuente se dan cuenta que económicamente el proyecto no es tan sostenible como lo pensaban. Entonces lo han puesto en pausa y han dicho que van a revisar los económicos y van a volver a pensar cómo extienden el proyecto a otras plataformas. Pero ven hacia Noruega, un país rico, muy metido en este tema de cambio climático, tiene también que hacer una pausa y hacerse preguntas sobre la manera de descarbonizar estas operaciones en el futuro. Entonces, enseña que sí se pueden lograr objetivos tremendos, pero el factor económico siempre a un punto va a regresar en la conversación. Eso es el caso de Noruega. No sé, Power to Shore se llama, los dejo si les interesa buscarlo, el sitio web de Equinor está bien hecho para explicarlo. No sé si tienen preguntas o dudas sobre este. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, les voy a enseñar el segundo. Descubrir, siempre digo peak shaving, descubrir que en español decimos recorte de picos. Entonces es para las actividades donde hay un consumo energético muy importante durante un momento corto, vamos a buscar traer un suministro energético justamente ajustado a este pico. Entonces, ¿cómo se puede hacer en plataformas de perforación? Se puede hacer con BESS. BESS es Battery Energy Storage System. Es un almacenamiento. Se presenta como un contenedor lleno de baterías gigantes y permite almacenar energía y descargar esta energía cuando se demanda por la operación. Se habla mucho de BESS para el sector renovable, para paliar a la intermitencia del solar y del eólico en particular, pero puede servir en otros tipos de operaciones. Y aquí en perforación les voy a enseñar cómo funciona. Permite la gestión de las cargas transitorias. Entonces, cuando hay un pico de actividad, y van a ver el gráfico en la lámina siguiente, en lugar de arrancar un nuevo generador, pues vamos a utilizar la batería. Y así no vamos a consumir diésel para este consumo. Y la recarga inteligente, esta batería tiene que recargarse cuando la operación no la necesita y cuando la operación no necesita la energía que va a abastecer, a suministrar a la batería. Entonces necesita un sistema de management de energía, un EMS, que permita hacer las cosas bien sin parar o hacer las operaciones más difíciles, ¿no?
y ahora están hacia los fabricantes de BSS integrando sistemas inteligentes y predictivos que van hasta conocer el perforador, el estilo del perforador y seguir su manera de hacer funcionar el taladro, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve de manera más, vamos a decir, en imagen? Normalmente una plataforma mantiene todos los generadores en funcionamiento durante las operaciones para garantizar redundancia. En el ejemplo que les voy a enseñar hay 3 generadores. Entonces los pueden ver aquí con diferentes sombras de azul, ¿no? El mayor, el en azul oscuro es el generador 1, arriba un poquito más clarito el 2 y arriba más claro es el generador 3. Vamos a incorporar un sistema de BSS para justamente no utilizar o utilizar menos los 3 generadores. Entonces, ¿cómo se ve el uso de este BSS? Es lo que ven aquí en color verde. ¿Qué pueden ver aquí? ¿Qué trajo el uso del BSS en verde? 2 cosas. Primero, como ven, el tercer generador, el más clarito que está aquí, ya no se utiliza. Hasta, si lo podemos demostrar a largo plazo, significa que podemos quitar el generador de la plataforma, ya no lo vamos a utilizar. Y ganamos espacio, y en las operaciones de perforación el espacio es siempre muy claro. Y vemos que hasta también ha permitido no utilizar el segundo generador durante un tercio, entre un tercio y la mitad del tiempo. ¿Y qué significa esto en términos de emisiones? Pues que hemos ahorrado entre 18 y 22% de emisiones en la operación de perforación, nada más al instalar un BSS. Entonces, es un logro, no hablamos de los 86 de los noruegos, pero todavía son cifras muy apreciables. Y además, hemos ahorrado entre 15 y 20% del combustible. Entonces, hemos instalado un sistema que económicamente tiene sentido. Eso es un caso que se hizo en el Permian, en el oeste de Texas, donde ellos perforan muchísimo, hacen docenas de pozos por año, varios, mucho más que en operaciones clásicas. Entonces más van a tener este ciclo de perforación y más la inversión en la batería va a tener sentido, ¿no? ¿Preguntas sobre esta tecnología, esta solución? ¿No? Esperamos verla más en México, ¿no? Significaría que justamente estamos trayendo nuevas tecnologías en el país. Voy a tocar tema también rápido, pues ya lo vimos en las láminas, pero lo vuelvo a decir. La prioridad para descarbonizar las operaciones es eliminar el venteo y la quema de gas asociado o el venteo de metano. Empezando por esto, hay unas, en particular los compost maduros, pueden reducir de manera tremenda sus emisiones de gases a efecto invernadero. Vamos a buscar la mejora de eficiencia energética en el proceso de producción, entonces lo que les hablaba de automatización, de inteligencia artificial, hay soluciones que están llegando que hacen la operación cada vez más inteligente y hay que utilizarlas. Vamos a usar y almacenar energías renovables en operaciones de campo. Eso es la etapa siguiente. El ejemplo que les enseñé del BSS está alimentado el BSS suministrado por energía de los generadores. Lo que la industria busca hacer ahora es instalar paneles solares, no se puede hacer costa afuera porque no hay espacio, pero en terrestre, y alimentar el BSS con energía solar. Sería la próxima etapa y ahí vamos a ahorrar aún más emisiones y tener sistemas híbridos y irónicamente tener energías renovables que van a venir a suministrar mi operación de perforación de hidrocarburos, ¿no? También hay soluciones de implementación de sistemas de gestión ambiental certificados. Esto es lo que les permite, les da la metodología para poder certificar sus reducciones de emisiones. Y todos estos métodos empiezan por una cosa, es medir. Muchas empresas no han empezado a medir sus emisiones, a entender de dónde vienen sus emisiones y bajo qué intensidad y bajo qué esquema temporal. Entonces es la primera etapa y después se deciden de soluciones, de medidas para justamente atacar este problema. Electrificar cuando se puede, ya lo comenté antes.
y estandardizar. Eso es un defecto de la industria, ¿no? Cuando llegan a un pozo, cada ingeniero quiere su diseño específico porque su pozo es único, porque tiene su presión, su tipo y todo. La verdad es que si logramos en la industria estandardizar más los diseños de los equipos, de las perforaciones, de las plataformas, perdón, podríamos también ahorrar no solo tiempo y dinero, pero también hacer estandardizar todas las soluciones de descarbonización que vienen con esto. Y ahora el último punto que quería tocar hoy, pues las oportunidades para Tamaulipas. El evento de hoy se dedica a Tamaulipas y aquí hay unas especificidades. Primero, ya saben que hay un primer proyecto de aguas profundas, Estrión, con Woodside y con Pemex como socio que se está haciendo. Tengo entendido que ayer tuvieron una presentación muy detallada del proyecto y va avanzando, y creo que todavía hablan de primera producción en 2028, que sería la primera producción de aguas profundas en el país. Entonces lo esperamos todos. Y acá pueden contar con Woodside, yo creo, empresa australiana, y sus socios de SBM para tener justamente unas tecnologías de punta para la descarbonización, porque en particular Woodside tiene, lo mencionaba hace unas semanas, una presión en Australia muy fuerte para descarbonizar sus operaciones. Otra oportunidad para Tamaulipas que no se habla tanto es la del almacenamiento subterráneo del CO2. Lo mencioné un poquito antes, hablando del hidrógeno. Creo que ya se habló en el evento del proyecto de almacenamiento de gas natural en el Campo Brasil, allá en el norte, pero hay que revisar si hay posibilidades de hacer almacenamiento de CO2, ¿no? Puede ser en reservorios depletos o en cavernas salinas, también funciona muy bien, y sería una herramienta tremenda para las petroleras que operan en el estado, para justamente capturar sus emisiones de gas de efecto invernadero y poder bajar el perfil de carbono de sus operaciones, ¿no? Aquí les puse EOR sí o no. Otro debate que tenemos en la industria, hay muchas empresas, este CO2, muchas empresas petroleras lo utilizan para reinyectar en sus propios reservorios y así subir la presión de su campo y producir más petróleo, más gas. Y hay un debate diciendo, oye, pero eso no es una solución de descarbonización, porque utilizan este mismo CO2 para producir más energías fósiles, y entonces al final no están descarbonizando, están acelerando la emisión de gases. Es un debate, no lo voy a contestar hoy, pero es un debate que tenemos también en la industria y que escuchamos en todos los foros. Y OER significando Enhanced Oil Recovery, entonces recuperar más barriles de la misma cuenca, del mismo reservorio. Yo creo que para Tamaulipas la oportunidad está aquí en sistemas híbridos, ¿no? Tenemos radiaciones solares tremendas en este estado, de las mejores del mundo, y hay que aprovecharlas, realmente. Entonces, si logramos hibridar bien sistemas energéticos con paneles solares, IPS y un poco de gas natural y un poco de eólico y un poco de hidrógeno, que sea verde o azul, podemos llegar a sistemas súper eficientes, sin intermitencia, que van a estar casi descarbonizados, cerca de estar descarbonizados. Entonces hay que diseñarlos bien, pero el estado de Tamaulipas tiene todos los recursos para lograr estos objetivos. Y se habla también de Tamaulipas como un hub de exportación de gas natural licuado. Ya está el proyecto de New Fortress, podría haber otros. ¿Por qué? Porque la industria presenta el gas natural como la energía puente, la energía de transición que contamina menos que el petróleo y que nos va a permitir mantener el sistema energético eficaz operando hasta que tengamos soluciones renovables suficientemente fiables para ya no necesitar energías fósiles. Es el discurso de la industria. ¿Será cierto esto o no, o nada más una manera de extender su negocio de petróleo y de gas natural en particular? Aquí también está un debate. Entonces hay un dato que les quiero enseñar, que cada vez que lo enseño en México, me extraña porque pocas personas se dan cuenta de esto. Sin embargo, está al centro de todos los debates de descarbonización que vamos a tener en este país.
Es un mapa que está publicado por la Agencia Internacional de la Energía, que ya mencioné al inicio. El mapa que van a ver es el mapa de los precios medianos de octubre del gas en el mundo. Aquí está. Y bueno, como fue publicado el 31 de octubre, nos pusieron las calabazas allá en la publicación oficial. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es el precio del gas en varias zonas del mundo en dólares americanos por millones de British Thermal Units. Es la manera de que se cotiza el gas en Estados Unidos y permite tener una referencia un poquito similar, estándar para el mundo entero. ¿Qué vemos aquí? Que en Europa lo pagan 11 dólares el BTU de momento, que en China casi igual y en Japón igual, en JKM. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos uno de los gases más baratos del mundo. Si ven el Henry, que está ubicado en Luisiana, está en 3.2 aquí, en el mapa en promedio en octubre. Entonces, si comparan con el precio de los europeos o de los asiáticos, tenemos un gas muy barato aquí. Si vamos más a detalle, ven el Waha. El Waha es el hub de gas natural que se encuentra en el oeste de Texas, al centro del continente, y que alimenta a sus vecinos de Coahuila, Chihuahua, Durango y que hasta Guadalajara. No es un error, lo ven bien aquí, estamos hablando de un precio negativo. Los estadounidenses pagan a sus primos de Chihuahua y de Durango para que consuman gas. Eso es la situación real en octubre y sigue de hecho en noviembre en el país. Hay empresas en el eje central del país que tienen facturas negativas de gas hoy día. Negativas. Hasta tienen temas con el SAT, porque el SAT les dice, oye, no pueden hacerme IVA negativa, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona esto? Entonces hay todo un tema. Entonces, tienen el gas más barato del mundo. Es bueno para la competitividad del país, para la competitividad industrial. Pero, les mencionaba antes el tema de la factibilidad económica, ¿no? Es muy difícil diseñar y hacer proyectos descarbonizados aquí en México o renovables que vayan a competir con un precio como este, ¿no? Y es uno de los grandes temas de las empresas aquí en el norte del país, porque si vamos más al sur, ya saben, no hay ductos todavía que llevan hacia la península y se pone cada vez más caro con el transporte a lo largo que vamos al sur del país. Entonces el precio es más caro en el sur. Pero hablando de los estados fronterizos, hay que arbitrar entre proyectos de descarbonización que tengan sentido económicamente cuando tenemos un gas natural tan barato. Y es de hecho un dilema que tienen muchas industrias de la zona fronteriza. Entonces, ¿este gas natural sí es combustible puente de la transición o no? Les voy a dar elementos y no voy a contestar yo los dejo hacerse su idea o investigar más para poder hacer su opinión. Si el gas natural emite 50% menos gases invernaderos que el carbón para la misma cantidad de energía generada. Entonces, claramente, si comían una termoeléctrica funcionando al carbón con una planta de ciclo combinado, pues sí, van a emitir mucho menos gases invernaderos. Es también un fósil que es importante para estabilizar las redes con energías renovables intermitentes. Hay el tema de la intermitencia, el tema de la inercia y lo que ponen mucho en adelante las empresas gaseras, productoras de gas o comercializadoras de gas, dicen pues sí, mi gas es muy estable, es almacenable y lo pueden utilizar cuando lo necesiten y es realmente una energía que les permite hacer fiables los sistemas más híbridos y que integran más renovables. Eso es el argumento que nos da. Y hay una demanda global creciente de gas con todo el desarrollo de las terminales de gas licuado. Pues se hizo una comodidad cada vez más asequible a todas las partes del mundo. Ahora se transporta en barco, no se necesita un ducto y se puede entregar en cualquier puerto del mundo que tenga su terminal de
de regasificación y la nueva generación de metaneros, de barcos que transportan este gas licuado, a veces ahora hasta integran el módulo de regasificación a bordo. Entonces el barco llega donde haya una entrada de un ducto y descarga el gas así. Estamos llegando a este tipo de soluciones. Entonces es una energía muy flexible que permite que permite responder a necesidades de muchos países y de muchos lugares del mundo. Y entonces las empresas petroleras, que hasta recientemente se enfocaban más en el crudo, que era el negocio principal, ven una oportunidad para reorientarse hacia el gas, porque es una energía cada vez utilizada, cada vez más consumida, y que les permite tener el discurso de decir, yo estoy participando en la transición, estaba en el crudo, y el crudo creo que igual a energía igual, el petróleo emite 20% o 25% más que el gas, está entre el gas y el carbón. Entonces, estas empresas dicen, yo estoy participando en la transición, ¿no? Es su discurso. ¿Qué dicen los que no están de acuerdo? Pues nos dicen primero el tema de tu argumento. Ya lo mencioné un poquito antes, que si construyo hoy una planta de gas de ciclo combinado, va a tener una duración de vida de 30 años. Su modelo económico va a alcanzar más o menos 30 años. Estamos en 2025, más 30 años, 2055. Entonces, no, ya no estás hablando de tu net zero 2050, ya te has pasado, ¿no? Entonces, hay algo que no cuadra en tu discurso. Eso es lo que dicen los que no quieren seguir el argumentario del gas como puente o fuente de transición. Otro punto importante es que las instalaciones de paneles solares más almacenamiento se hacen cada vez más competitivas. Y esto es debido a una cosa, es la industrialización de la fabricación de los paneles solares en China. Hay docenas de empresas allá que lo han llevado a un nivel increíble de eficacia de fabricación. Han matado el mercado, nadie logra competir, y hasta el gobierno chino tuvo que convocar a estas empresas hace unas semanas diciendo son tan competitivos y tan agresivos en sus precios que se van a autodestruir si siguen siendo tan agresivos en sus políticas comerciales. Entonces tienen que frenar un poquito. Pero esto es muy importante. Los sistemas de solares, si su empresa hizo un estudio, por ejemplo, de un proyecto solar hace 10 años o solo 5 años, puede que ya no sea nada relevante. Y puede que hoy día sí sea mucho más competitivo que entonces. Entonces esta competencia entre las dos fuentes de energía va a ser muy aguda en los años que vienen. Y atrás, sin entrar a detalles, hay temas geopolíticos. Un productor mayor del gas natural y del LNG es Estados Unidos. El productor mayor de sistemas solares es China. Y como saben bien, están los dos países en una guerra comercial de muchos elementos, muchos sectores, y el tema energético aquí está también. Y no olvidemos que aunque emite menos gases invernaderos que el carbón o el petróleo, el gas sí sigue emitiendo CO2 cuando está quemado, o el metano también contamina si no está quemado. Entonces sigue siendo una fuente fósil. Eso es el debate sobre el gas y la relevancia de utilizarlo o no en esta transición que estamos viviendo, porque la estamos viviendo. Esta lámina rápidamente hice nada más para jugar, le pregunté a una IA, después de pasarle toda mi presentación, de cargarla, le dije, oye, ¿cómo verías tú la hoja de ruta para Tamaulipas? Y me dijo esto, me dijo, los 2 años que vienen, modernización de infraestructura y eliminación de quemas. Que otra vez, eliminar las quemas, el 20O, es la solución más rápida, más económica para bajar su perfil de emisiones, ¿no? Después me dice del 28 al 30, implementación masiva de CCUS y electrificación. Yo esto lo veo ambicioso porque para hacer CCUS necesitan estudios geológicos muy detallados. Y esto, pues estamos el 26 de noviembre, en 5 semanas ya estamos en 26. Entonces, tener estos estudios dentro de 2 años y empezar los proyectos lo veo muy ambicioso, pero da una idea.
Después, más allá del 2030, desarrollo comercial de hidrógeno azul, si es que es una manera de aprovechar el gas natural que se haga más como popular y más usada por todos los utilizadores industriales en particular. Y más allá del 2035, integración completa de portafolio energético bajo en carbono, pues esta integración de sistemas híbridos que les mencionaba un poquito antes. Entonces, puede ser un ejemplo a seguir para el Estado. El tema de CCUS lo veo un poquito ambicioso, pero no es nada irrealista en esto, ¿no? Aquí había puesto recomendaciones estratégicas, pero la verdad ya sí, un punto que quiero cubrir aquí, porque esta mañana estuve en una entrevista con la Universidad de Tampico. Uno de los puntos claves para ser un Estado a la punta en transición energética es la capacitación de la gente, de los tamaulipecos, para que justamente puedan aplicar, puedan integrar, puedan implementar estas tecnologías de transición. Son muy diferentes de, por ejemplo, la perforación de un pozo, ¿no? Hay conocimientos, hay tecnologías que hay que aprender y que evolucionan todo el tiempo. Está tremendo. Si se abonan a una newsletter cualquiera que sigue el tema de la transición y de las tecnologías, hay anuncios tremendos cada semana. Cada semana hay algo nuevo, una nueva tecnología, algo nuevo por aprender, ¿no? Entonces aquí hay que poner el sistema universitario al servicio de esta transición. Y el último punto que había puesto aquí es a ver si desarrollar proyectos de CCUS podría ser un nuevo eje de desarrollo para el Estado. Yo creo que es factible. Tiene petróleo, entonces por definición tiene reservorios herméticos que pueden recibir el CO2, y yo creo que hay que ver las salinas también en el Estado que pueden recibir esto. Pero hoy es el punto más importante, lo mencioné 5 o 6 veces ya, siempre tener la factibilidad económica en la mente. Vi en el sector industrial, en el sector energético, muchos proyectos muy bonitos que iban a ahorrar muchos euros, como el de Noruega, que fueron parados, que fueron pospuestos, que fueron cancelados cuando llegaron al tema de la factibilidad económica. Podemos querer realmente descarbonizar con toda nuestra voluntad. Si no vuela el proyecto de un punto de vista económico, se va a cancelar de una manera u una otra. O sea, los directivos, los clientes, los líderes políticos, si es una organización pública, van a llegar y cancelarlo en un punto. Entonces siempre tengan este aspecto en mente si se lanzan en un proyecto de descarbonización. Y las conclusiones, pues, nada más vienen de lo que acabamos de hablar. El sector upstream es esencial durante la transición energética. Como lo mencioné al inicio, no podemos hacer sin, si no se apaga la luz. La innovación tecnológica nos va a permitir producir con menor huella ambiental, y ya hay muchas tecnologías que lo permiten. Es un asunto de implementarlas, ya de diseñar los proyectos. El gas natural juega un rol crítico como combustible, pero será si esta energía puente o no, pues cada quien se hará su opinión. Y Tamaulipas puede tener un rol líder en este esfuerzo por todas las ventajas competitivas que acabo de mencionar en la última parte, ¿no? Creo que con esto concluyo. No sé si preguntas, comentarios, precisiones, correcciones, adelante. Están más que bienvenidos. ¿Sí? Te agradezco tu exposición muy alentadora. Yo soy de aquí de Tamaulipas y tengo bastante experiencia sobre campos que se manejan aquí en Tamaulipas. Y yo creo que de lo que has comentado surgen algunas posibilidades de aprovechar, sobre todo para las instalaciones que tenemos por parte de Pemex, en lo que es el campo Tamaulipas Constituciones y en lo que es el campo Arenque, que es un campo marino y que recibimos sus hidrocarburos en una instalación a un lado de la refinería Madero. Entonces, creo yo que lo que has comentado es muy viable, sobre todo para aprovechar, no estar quemando tanto gas y, por supuesto, convertir parte de ese gas
en otros mecanismos que reduzcan las emisiones y aprovechar el valor agregado que tiene Cenas. Me alegra mucho que, viniendo de un técnico que conozca la geología local, pues coincides conmigo. Este tema de CCUS estuvo muy de moda en los 2020 y 2021. Era la solución a todo. Vamos a enterrar, secuestrar el CO2 y ya. Después hicieron los primeros proyectos pilotos y pues técnicamente no es tan fácil como lo pensaban, pero ya están empezando a encontrar soluciones y les invito en particular, si les interesa el tema, a buscar un proyecto que se llama Poseidon, que está en el Mar del Norte, que está llevado a cabo por una empresa presente aquí, que se llama Perenco, y ya están inyectando ellos CO2. Hay otros proyectos que tienen temas. Gorgon en Australia de Chevron tiene unos temas, pero al parecer son más económicos que técnicos. Y Exxon tiene un gran proyecto en Baytown, al lado de Houston, donde también tienen muchas ambiciones en este tema. Pero los que sí empezaron a inyectar, que yo estoy enterrado, seguro hay otros, son los de Perenco en el Mar del Norte, del lado británico. Pero está regresando el tema y sí, yo creo que tiene mucho potencial para el Estado y el país en general. Porque otra vez, una de las mejores ubicaciones son los reservorios depletos. Y esto aquí en México tenemos un buen. Solo para abonar al tema de captura de carbono, la información geológica existe y está, es cuestión de reinterpretar. El problema es que hasta hace un par de años estaba en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. Ahorita no estamos muy seguros cómo acceder a ese tipo de información, pero desde la Secretaría, desde el Estado de Tamaulipas, hemos trabajado en un mapa digital precisamente porque la viabilidad económica en los campos geológicamente idóneos no siempre lo son económicamente. Económicamente tienen que acercarse a centros urbanos, tienen que acercarse a poblaciones, hay varias cosas que lo hacen más rentables y estamos trabajando en esta perspectiva. Parte de eso también es un anuncio porque tenemos una herramienta ya digital donde podemos empezar a prospectar. Hay que hacer el cruce con el tema geológico que ahorita tiene la federación, pero es muy importante tener siempre en cuenta esos factores. Me da mucho gusto escucharlo y un uso muy interesante para Tamaulipas. También las nuevas generaciones de barcos van a capturar su propio CO2, pero lo van a tener que descargar en los puertos donde se paran, ¿no? Entonces, en las instalaciones portuarias, hablando de Altamira, de Matamoros, si hay facilidades para descargar este CO2, pues estos barcos van a venir meramente para hacerlo, ¿no? Entonces es un nuevo tipo de negocio que se puede desarrollar cuando la geología lo permite, ¿no? Y se puede transportar, ¿eh? Es más difícil que crudo gas natural, pero se pueden hacer ductos, hay que cuidarlos muy bien, pero se puede transportar sobre docenas de kilómetros cuando se hace bien. Entonces el reservorio no tiene que estar en el puerto, sino bastante cerca, vamos a decir a menos de 100 kilómetros. La Secretaría de Desarrollo Energético del Estado le agradece al conferencista por sus valiosas aportaciones en esta sesión. Como muestra de reconocimiento se da la entrega de un distintivo institucional. Invitamos al público a brindarle un fuerte aplauso.